Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las 7 en punto. Ya, vamos a esperar a los compañeros, como es de costumbre, para que comencemos. ¿Mm? Profe, soy ¿Cómo yo, le fue María con Los la tarea? Ángeles. Dígame. Ujú. Profe, no le he enviado la tarea porque, le voy a ser sincera, la tengo a medio y no he tenido tiempo de terminar porque estaba ocupada. Ya. No, sí, la entiendo, sí, como le digo. Yo igual le iba a decir, le preguntaron a los muchachos ahora en clases quiénes la han terminado y quiénes no, pero igual va a existir más tiempo. La idea es que ustedes me la envíen para yo revisársela en algún momento y entregarle alguna nota concreta para que ustedes la sepan al Ya. menos. ¿Mm? Sí, me falta casi como el término en general, pero ya tengo más de la mitad concluida. Claro, si no me la entrega hoy día no importa, tienen los días siguientes para... Ya. La idea es que me la entreguen en algún momento, así yo se la reviso y le No, entrego una sí, no, nota pero igual por formal. eso le he explicado, profe, ya. ¿Mm? ¿Mm? Incluso Ya. estaba media perdida, juraba que no tenía clase hoy día. Mm. Hola compañera, Hola, bienvenida. profe, ¿cómo está? Hola, hola, ¿bien usted? Bien, gracias. Mm. Vamos a esperar a los compañeritos, ya miren que estamos los tres en la reunión, para que comencemos todos de un principio. Ah, ya. Bien, compañera, buenas tardes. Ya, hasta las 7:05 muchachas, y ahí comenzamos. Mm. Ah, vemos cuatro, La vemos cuatro, creo. sí, así es. Sí, se atrasaron. Quizás están volviendo del trabajo algunos, es entendible. Sí, hay Ah, sí, muchas que sí. trabajan por Van eso. a haber muchos que trabajan, entonces sale, me imagino, 5:30, 6, y esta es justo la hora en que van llegando a las casas. Ujú. Ujú. Acá en Santa Cruz por lo general se cierra el comercio a las 7:30, 7:30. Claro, entonces probablemente algunos Mm. compañeros están tomando la clase desde los trabajos, algunos. De hecho, me ha pasado Sí, porque el curso. sí, hay una compañera que a veces se va en la locomoción y ahí ella se empieza a conectar. Claro, al menos va a quedar presente, exacto. Ujú. Profe, yo le mandé la carta al director, no sé si la vio. Sí, es que me han llegado varias cartitas de diferentes ciclos, entonces las tengo todas registradas Ah, en el ya. WhatsApp o en el correo. ¿Dónde me la envió usted? A su correo. ¿Al correo? Ya, entonces ahí va a estar Sí. guardadita. Ujú. Ah, esperemos que esté bueno. Yo imagino que sí, siguieron las recomendaciones de la clase pasada y la Sí, estructura, que es sí, lo más importante. sí. Mm. Hice todo, o sea, lo posible y lo que entendí, por lo menos. Porque claro, Esperemos que los otros son opiniones personales, pues cómo usted las va a redactar, yo tal vez en eso me puedo fijar como profesor de lenguaje, que esté bien redactada. Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Yo quizás Hola, hola. como en eso me puedo, Hola, hola compañeras.
Exacto. Como profe de lenguaje en eso puedo hacer los reparos, pero ya la otra son sus opiniones, un punto de vista, eso ya es netamente opinión personal. Ujú. Ah, ya. No, sí, igual va todo ese tema. Sí. Y de a poquito van llegando más compañeros. Ya, muchachos, entonces, Sí. miren, en honor al tiempo, Profe, no veo su pantalla. exacto, sí, yo le compartí No, pantalla. sí, Le todavía no. compartí. Le he compartido mi pantalla, exacto. Sí. Sí. Y una compañera me preguntaba al principio de la clase que ella no alcanzó a terminar la carta, que está en proceso de, y yo le mencionaba que no hay problema, que la idea es que ustedes me hagan llegar esa carta en algún momento. Así yo a ustedes se la reviso y después les doy una nota para que ustedes al menos sepan en qué condiciones, lo mismo que les decía en la clase pasada, sepan en qué condiciones se encuentran. Ya entonces no se preocupen si es que no le hicieron, si es que como les digo, les falta por terminar. Dense tiempo y termínenla. ¿No? Si por último me la envían mañana, pasado mañana, no sé, durante la semana. Insisto, pero háganmela llegar. Así yo tengo un Profe, material. yo se la envié a su correo, En realidad pero no lo como no sé ya. enviar correo, ni siquiera le dije hola, profe, nada. Si llegué y se la envié de una, así que disculpe. Ya, no sé, pero ahí yo Igual yo identificando el correíto de quién es, ahí yo me hago un registro. Ujú, no se preocupen. Ya, profe. Así como les decía, chicas, ¿ya? Si es que no lo han hecho, no lo han terminado, háganlo y me la entregan cuando puedan. Repito, la idea es yo tener un material comprobable, así yo se lo reviso y le entrego una nota. Como les decía, que era formativa solamente. ¿Mm? sí, porque había muchas preocupadas, varias chiquillas, como dos o tres que estaban preocupadas porque no la habían mandado, que no la habían hecho. Es que nos Sí, han mandado muchas materias, hemos tenido que pasar hasta el cuaderno, entonces por eso confundían todas las materias por ahí. sí. Miren Profe, si, a ver, dígame. Ujú. yo leí, profe, el cuento de la casa inundada. ¡Ay, qué fascinante! Yo no lo he leído, ¿No lo Yo leyó? sí. no, sí, Es muy, no, ¿sabe que es tanto lo que se mete uno que al final no sabe si creer, si está metida, tan metida en la historia? no lo he hecho, pero ahora lo voy a tener que hacer. ¿Ves? Sí, Es eso era justamente fascinante. de comenzar ahora, La partir coloca en comentándole un duda poquito uno. el cuentito, ¿no? La compañera lo Es alcanzó a leer que, ahí, pero es que es largo igual, no, y como tuve que pasar tanta materia, entonces eso como que lo dejé de lado, no lo hice. De mira, verdad, ¿para qué lo voy a hacer? la compañera que lo leyó lo vamos a comentar más adelante cuando iniciemos hoy día una unidad completamente nueva. Por eso yo le di de leer ese cuentito. La compañera debe saberlo. Son pocos personajes los que aparecen ahí, ¿cierto? Son dos, Sí, tres, profe, son pocos. cuatro. Son Creo que pocos porque los demás son todo imaginarios. son cuatro, pero la carga emocional y la Sí. complejidad de cada personaje es abrumadora, ¿cierto? Sabe que yo quedé embalada como en la primera, primero como que me confundí todo y ya después fui leyendo y metiéndome tanto y haciéndole tantas preguntas y al final terminé preguntándome, bueno, ¿y la casa real era inundada? ¿Cómo era? Y no, pues no era así como nosotros lo imaginamos. Es bacán la historia, sí. Bueno, Que, o justamente. sea, la casa inundada era como una metáfora. Tenéis que leerla toda, es bonita. Igual, Metáfora, podría ser vista de De ambas ambas cosas. visiones. Puede ser vista Imaginaria, mm, metáfora. como una metáfora misma, sí, de hecho sí. es una metáfora, pero también era un espacio físico que fue inundado completamente de agua. ¿Mm? Sí, Ah, profe. Ya, pero Pero miren, chica, entonces, como ya. yo les decía, y si ustedes no se tienen algún compañero de la clase les llegara a preguntar, ustedes aclárenle y denle la tranquilidad que yo he repetido hartas veces que en el curso no se colocan notas. La única calificación que a ustedes les va a permitir pasar o reprobar de curso es la prueba que ustedes van a rendir al final de todo este proceso, ¿ya? Entonces, yo simplemente les quiero entregar una nota a ustedes, en este caso sobre la cartita del director que era para que ustedes supieran en qué condición actual se encuentran. Nada más que eso. Entonces, aquel compañero que no me la entregó, pucha, como les digo, hay más espacio, pero si no le alcanza a enviar, bueno, tampoco que no se preocupe, que no les voy a colocar un uno como se hace en un colegio, o en una Sí. universidad. ¿Ya? Entonces, para que haya tranquilidad y claridad en ese aspecto. ¿Mm? Sí, había una que estaba muy estresada, inclusive Sí, pensando que en leer el querían fin de semana retirarse. el libro. No, entonces, claro, por eso Y yo les pero ahí digo. estuvimos Profe, yo conversando estuve a que punto de parara las renunciar. revoluciones Sí. porque lo del libro inclusive no se había conversado nada. Así que lo único que estaba era la carta, así que ya estaban unas muy saturadas, estresadas. Sí, entonces, para que Y la ustedes María de los también. Ángeles y la Lía Bueno, los antes de dieron tirarla, aliento.
la para que les, toalla. porque yo como y les la digo, Claudia sí íbamos a renunciar. para Sí, que les transmitan si les preguntan a los compañeros, transmítanles tranquilidad, que son actividades, son evaluaciones, pero que quedan para mí. Yo voy a guardármelas para mí, veces que ustedes están progresando y en qué situación se encuentran, pero no quiere decir que esas notas después se traduzcan en que chuta, voy a reprobar o pasar el curso. No, 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 sino que no va por ese lado. ¿Mm? Sí, pues no, sí, yo lo decía a la chiquilla igual, pues sí tiene eso Pero en las pruebas, ahí se ve todo, pues. Igual los profes, según las materias que demos, igual nos ayudan un pichintón si tampoco nos van a dejar repitiendo, pues. no, no, no. Así Y, que sí, No. exacto. Y No, es y aparte que más, hemos tenido buena suerte de buenos profesores de todas las sí, pues asignaturas, bueno. incluyéndola a usted, que sí, no, de verdad, han sido muy buenos profesores cada uno en su asignatura y gran apoyo. Sé que eso se sí, hemos agradece tenido también. buenos profesores. Sí, igual piensen ustedes que ni siquiera voy a ser yo el que a ustedes les va a aplicar la prueba a Sí, ustedes al pues. final, va a ser y pues otra otra. persona, Exacto, va a ser otro agente, otra digamos, otro, persona, otro sí. colega. Y va a suceder lo mismo con matemática, con filosofía, con todas las asignaturas que ustedes tengan. ¿Mm? Sí, pues Ya. no, sí. Sí. Miren, muchachos, Sí, sí. chicas, ya. Entonces, en ese aspecto, ustedes si no han terminado la cartita, me la hacen llegar, obviamente, y hay como dos o tres compañeras que acá lo mencionaron que ya lo hicieron, esas están registradas y ya me llegaron a mi correo e iban a estar guardadas. Y las que no, háganla durante la semana y repito, háganmela llegar, ¿ya? No hay problema en eso. Sí, profe, yo se la voy a enviar, sí. Lo que pasó es Profe, que yo ayer se me la enfocé envié, pero no en sé algo si pendiente que realmente le tenía de llegó, antes. Miren, dejen. sí, yo no sé si realmente le llegó porque yo no sé enviar correo, pero no sé, apreté y, ay, no. Mira, aquí tengo varias, veces si se dan cuenta. Ah, sí Gloria llegó. Contreras, Paola Becerra, Paula Claudia Becerra, sí. Sánchez, Lía Sí, Zavala. esa es la mía. Miren, ¿ves? Ah, Acá ya. Ahí están las Sí, tres, pues, ¿ven? Las que tiene de Elías, nosotros. sí. se Mm. dan cuenta. Y otras entregas que me han hecho de otros muchachos. Entonces ahí yo las voy recopilando. Otros me han entregado al WhatsApp, por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo le entregué mi número de teléfono junto con el correo? Sí. Entonces, Profe, pero compañeros de nosotros, no lo sé si compañero de ustedes. Como le hago yo a diferentes ciclos, tendría que aún no hago el registro, tendría que hacer el registro. porque nosotros ni sabemos quién, nosotros los conocemos, los que los conectamos siempre nomás. Exacto. No, y eso sucede en todos los Mm. ciclos, muchachos. Y los compañeros que se conectan generalmente a clases son los que van aportando, conversando, y ellos se generan como una especie de red social, Ah, ¿no es cierto? Pero más contacto yo creo que entre los compañeros, difícil que se dé en la ocasión. Difícil. Ya, mira, entonces, mostrarle yo la pantallita, ¿verdad? Ya, como yo les decía, estaba la rúbrica, yo les comenté que esta era la rúbrica sobre la cual yo a ustedes les voy a aplicar la notita y de aquí va a salir, valga la redundancia, el puntaje de su carta al director. De aquí es Mm. ya bastante compleja, quizá uno se asusta al mirarla, pero en el fondo es para darle mayor claridad y transparencia a los estudiantes de dónde sale la nota, nada más que eso, ¿ya? Y no se asusten al ver un trabajo con una instrucción tan grande, sino que realícelo simplemente y no piensen en dejar botados los cursos, ¿no? No. Ya, eso por una parte. matemática ha sido terrible, profe, matemática ha sido terrible. No, yo me imagino que sí, y las ciencias probablemente, ujú, las ciencias, No, sí. profe, la ciencia no, es matemática. Sí, en Matemática. No, realidad es sí, sí. matemática. No, naturales buenas, las ciencias sociales también, las naturales también, el Mira, lenguaje también lo gusta. No, si es pero matemática. piensen que en matemática, al igual que en el lenguaje a ustedes la prueba que van a rendir, yo estoy seguro, el 95% de las preguntas van a ser preguntas de comprensión de lectura. ¿Mm? ¿Y qué impresión les dejó a ustedes este personaje? ¿Qué hubieran hecho en la situación de él? Si al final hubiera cambiado, cuál hubiera sido las consecuencias de la historia. En fin, yo creo que el lenguaje y las preguntas que ustedes le van a formular son de comprensión de lectura, que es lo que vamos a empezar a leer ahora, ya más texto un poquito más largo. Mm. Por eso yo les di ir a leer ese cuento. Y en matemáticas les va a pasar lo mismo. Y yo creo que va a ser resolución de problemas matemáticas, su prueba. Le van a colocar ejercicios y usted va a tener que resolver y señalar la alternativa correcta, yo me imagino. ¿Mm? Ya, entonces. Profe, hay que mandarle o sea, hay que hacer el trabajo de la casa inundada, ¿cierto? El trabajo de la casa nos da, así es. Ujú. Sí. Ya. Es larga la guía, sí, Es pero uno que se eso es lo mete y único es que no le he buena. hecho yo, que no la Sí. he podido pasar, no he tenido tiempo de Profe, ¿y pasarle el qué otro video. cuento así como bien parecido a este hay para buscarlo yo después leerlo? Oh, son buenísimos.
Mira, acá voy a abrir la actividad de la casa inundada. Espérense. Pero ese cuento usted lo saca de alguna parte o hay un libro que eso, ese No, cuento. por ejemplo, no, no, no. Como yo trabajo, dependiendo de los autores. Yo busco autores que a mí me gusten, por ejemplo, y dependiendo de la unidad que estemos trabajando, yo los selecciono porque a mí me sirve la unidad que estamos trabajando y se los doy a leer a mis estudiantes. En este caso, el cuentito que ustedes leyeron es de un escritor que se llama Feliberto Hernández, que es uruguayo, y le gusta a él escribir cuentos que mezcla mucho lo que es la fantasía junto con la realidad. En los Muy cuentos de ellos. imaginario. Claro, Ah, ya. fantasía, entiéndase que Sí, en los cuentos de ellos no les van a aparecer a ustedes dragones, ni criaturas submarinas, No. ni eventos asociados al ámbito futurista, ¿no? Hola, bienvenida, ni al ámbito futurista, no, no, sino que él va a mezclar la fantasía junto con el concepto de la memoria, junto con el concepto de los sentimientos. Él mismo, ya lo vamos a conversar, de hecho acá en clase, el mismo autor muchas veces se introduce dentro de los cuentos y forma parte de un personaje. De hecho, en la casa inundada sí, es un Ah, personaje, sí, pues igual es es un entretenido. personaje, lo vamos a conversar ahí. Entonces, no sé, si a ustedes les gusta Feliberto Hernández, búsquenlo, van a encontrar muchos me cuentos encantó a mí. Por similares eso a le este, pregunto, similares a este. ¿qué, Sí, ¿Félix o Feliperto? cuál ¿Cómo Feliberto, es? otro más similar a este profe hay? mire, ¿Feliperto? Felisberto Hernández. Mire, yo lo voy a pegar en Feliberto. pantallita. Mire, Ah, ya. Feliz Berto. Felisberto para que ustedes vayan viendo. Estoy buscando yo. Ahí está. No sé si Ahí está está. viendo en ¿Cuál pantalla. otra más? Sí, a ver, Ah, ¿cuál otra más hay, Feliberto. profe? Mira. Feliz. Si te cuento, el pájaro verde, por ejemplo. No les quiero decir ni ¿Mm? spoilear de qué ¿Es se de él? trata. ¿El pájaro verde es de él también? No, no, no. El pájaro verde es de Juan Emar. Juan Ah, Emar, el pájaro verde. Pero Mm. también llega un momento en que también usted va a decir, chuta, son muy pocos personajes. Los personajes que para ver es allí, es el pájaro y en particular. Es que por eso le quiero decir, no les quiero entregar mayor información, profe, quiero que y ustedes sabe lo que yo de lean. verdad, sabe que me acosté, soñaba con él y desperté con esa imaginación tonta en mi cabeza, como que me metí tanto en esta historia. Con la señora Margarita, ahí Sí, particularmente. sí, y María y el María acidez, acidez, Alcides, acidez, Alcides. Alcider, sí. Sí, Oh, el bote, los sapos. Ay, profe, hay tantas cosas en esa historia. Ya, miren, entonces, para que avancemos, muchachos. fue ideal como... Miren. Entonces, ya si ustedes se fijan, hemos trabajado, esta es la sexta clase que hemos tenido. Yo tengo acá todo registrado. En la sexta clase y comenzamos trabajando en lo que se llamaba, voy aquí a maximizar todo esto, ustedes están mis datos, ¿no es cierto? Y nos centramos en la parte que es en el sector derecho, donde estaban los textos no literarios, digamos, ya prácticamente los textos de carácter argumentativo, que fue lo que trabajamos en las clases pasadas, ¿ya? Ustedes lo deben recordar, junto con las cartas del director, las columnas de opinión, ya, todo ello, ¿ya? Hoy día y de aquí en adelante, yo creo que en unas 4 o 5 clases nos vamos a trasladar a todo el sector izquierdo, ya con los textos de carácter literario. Ya, yo por esa razón a ustedes les di la tarea de que leyeran el cuento justamente La casa inundada, ¿no es cierto? Que tenía como 22 3 páginas. 33, sí. Ya, dependiendo de dónde ustedes lo buscaron. Ya, entonces, como les digo, antes estábamos trabajando en el sector derecho de los textos no literarios, con información real, concreta, fidedigna, con datos, etcétera. Y ahora nos vamos a pasar al ámbito literario, que aquí hay posibilidad para todo. Y tal como dice la compañera, ¿verdad? Aquí puede tocarse lo que es la fantasía junto con la realidad, ¿verdad? La Sí, imaginación, aquí hay espacio y cabida para imaginación. todo. Todo, todo, todo. Exacto. Entonces, y uno de los géneros, y yo debo reconocerlo como profesor de lenguaje, de los 3 géneros que se vinculan con la literatura, que es el género narrativo, ¿verdad? Que se asocia uno con los cuentos, las fábulas, novelas, mitos, leyendas, epopeya, etcétera, ¿no es cierto? Ese género junto al género lírico, que aparece allí abajito, poemas, canciones, odas, y el tercer género, que es el dramático, que hay aquellas representaciones teatrales, ¿no es cierto? El más importante de aquellos 3, y debo ser honesto, repito, es el género narrativo y que es probablemente sobre el cual a ustedes más les van a hacer preguntas en evaluaciones futuras, que es básicamente la lectura de
cuentos, microcuentos y novelas si estuviéramos trabajando ya en un espacio y tiempo más grande, ya digamos un año completo, como sería en un establecimiento educacional, dar de leer novelas a los estudiantes, ¿verdad? Entonces hoy día lo que vamos a iniciar es conocer esto juntamente el género narrativo, muchachos, en sus casas. ¿Ya? Como yo les digo, de los tres géneros que se asocian a la literatura, este a mi criterio, debo señalarlo, es el más importante. Y repito, sobre el cual más preguntas se le hacen a los estudiantes, ya sea en los Sims de cuartos básicos, octavos, segundos medio y en las PAE de los muchachos de cuarto año medio, cuando uno los prepara. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué es y qué involucra el concepto de género lírico? ¿No es cierto? Básicamente es una narración, es un relato, ¿no es cierto?, que va a estar organizado en un evento y va a estar ubicado en un espacio temporal, físico, ubicable. Básicamente, el género narrativo es todo aquel texto, género, ¿no es cierto?, donde predomine la prosa, la narrativa, y en donde se cuenta algún evento que va a estar organizado y situado en un espacio, tiempo físico, ya, que va a estar determinado. ¿Ya? Eso en palabras muy sencillas, eso es la narración. ¿No es cierto? Y dentro de este género narrativo o dentro de la narración hay componentes, elementos que van jugando roles unos con otros para que se desarrolle. Profe, no le alcanza a sacar foto a la anterior, porfa. Ya, ahí la retrocedí. Entonces, como yo le decía, Gracias. la narración, ¿verdad? Que no es nada más ni nada menos que un relato contado, situado en un lugar y en un espacio, en un tiempo en específico. Nada más que eso. ¿De acuerdo? Yo les digo, esta narración hay componentes vitales que juegan roles importantes para que se desarrolle bien un cuento, una novela, un ensayo, por ejemplo, como lo vamos a desarrollar más adelante, ¿verdad? Una epopeya, un mito, leyenda, en fin, el género literario que estemos leyendo. ¿Ya? Y estos elementos son el narrador, ¿ya? Es decir, cuál es la voz, desde dónde proviene, ya esta emisión de mensajes, ya que yo estoy leyendo, si es que es propio de un Profe, todos personaje. estos elementos los tiene que llevar una novela, lo que sea. Todos Exacto, estos elementos que está mostrando. todos estos Mm. elementos se involucran dentro de cualquier género narrativo, novela, Ah, cuento, ya. mito, epopeya, Sí. leyenda, etcétera. Película, lo que sea, noticia, lo que sea. No noticias. La ¿No? noticia está para el ámbito Ah, de los textos no literarios. Aquí estamos hablando de los ah, textos ya. literarios solamente. Literal. Ah, ya. Noticias, reportajes, entrevistas, crónicas, ensayos periodísticos, todos esos textos están del ámbito no literario, que no lo estamos trabajando en esta clase. En esta clase estamos trabajando el ámbito literario, novelas, cuentos, epopeyas, Fábula, es decir, leyenda, mito, mitos. Exacto, todo poema. ello. Ya. Toda aquella información Ah, ya. real, concreta, fidedigna que aparece en los medios de comunicación, por ejemplo, no es texto Son literario. literarios. ¿Ya? Ah, ya. Partamos No de esa son. basecita. Entonces, como yo les digo, los elementos que aquí juegan roles importantes son los narradores, que hay tipos de narradores y nos vamos a dar una clase exclusivamente para ver los tipos de narradores que existen, ¿ya? Hay varios. Que diferentes autores, uno de los trabajó en la Sí. universidad, proponen que hay seis, otros proponen que hay cinco, ¿ya? Pero tradicionalmente trabajamos que hay cuatro. ¿Ya? Y los vamos a conocer y darnos una clase exclusivamente para conocer los tipos de narradores. Luego vamos a reconocer la estructura, la acción de estos textos, ¿ya? Probablemente en en algunas películas, por ejemplo, que ustedes hayan visto, en verdad, esta inicia realmente con su inicio, valga la redundancia, y después sigue un orden cronológico, ¿verdad? Inicio, y va desarrollando, transitando y finaliza con un orden, repito, cronológico. Pero hay otras películas, por ejemplo, y sucede mucho con la literatura, los cuentos, ¿verdad? Que uno mismo tiene que, ¿qué cosa? Darse el trabajo de ir ordenando toda esta secuencia de eventos, ¿ya? Y darle una estructura a todo lo que es el texto. Probablemente hay películas que inician con su final, ¿verdad? Y después todo el trabajo de la película es de tratar de reconstruir hasta llegar a esa escena inicial. Bueno, eso mismo sucede con la literatura. ¿Ya? Otro elemento Mm. importante son los personajes que van a ir apareciendo. ¿Ya? Y aquí hay personaje y da cabida para cualquier clase de personaje. ¿Ya? Si estamos hablando de género literario narrativo, hay espacio para seres ficticios, sobrenaturales, seres reales, evidentemente, ya, pero los personajes son aquellos que le van a dar materia prima a todas estas acciones.
Ya, el cuarto elemento, por supuesto, son las acciones que van a ser desarrolladas por estos personajes, ¿no es cierto? Ya, el quinto elemento, que son los espacios, básicamente que son los tres espacios desde donde se está narrando un tipo de texto. Vale decir, un espacio psicológico, por ejemplo, un espacio social y un espacio físico. Ya yo, por ejemplo, estoy dentro de un espacio físico determinado, estoy acá con mi computador, ¿verdad? Encima de mi escritorio, con ciertos elementos, estoy en un espacio social determinado, ¿ya? Y tengo un aura, cierta aura, ¿no es cierto?, que me va a dar otro espacio, otra sutileza ya a mi narrativa. Y por supuesto, la temporalidad, que quiere decir que tengo que ubicar si mi cuento está siendo narrado en los años 1900, si que estoy escribiendo un cuento que se aborda hoy en día en la actualidad, o si retrocedo al pasado y leo un fragmento de la epopeya, por ejemplo, de hace 4000 años, y leo la Odisea, en fin, ¿ya? El fondo tiene que estar situado en un espacio determinado y en un tiempo determinado. El texto no puede estar volando en el aire, no, no, sino que tenemos que aterrizarlo. ¿Mm? Entonces, pasemos a definir estos conceptos. Rapidito. El narrador, en palabras muy sencillas, y yo repito, nos vamos a dar una clase siguiente exclusivamente para trabajar sobre los narradores, pero los narradores es esa voz creada, comillas, por eso yo muevo los dedos, ya, es esa voz creada por el autor que va a contarnos la historia. ¿Verdad? El autor es esa persona de carne y hueso, yo, ustedes, que en algún momento de la historia existió. ¿Verdad? Y ese autor, ¿verdad? Por su puño y letra va escribiendo, escribiendo, escribiendo y generando distintos textos. Pero esos textos están narrados, contados de manera interna por diferentes voces, por ejemplo. Y esas voces no necesariamente van a coincidir con el autor. Yo, por ejemplo, varón, puedo escribir un texto donde perfectamente la persona que nos está narrando, o el narrador en este caso, sea una señorita o sea una anciana, por ejemplo, o un bebé, ya que está narrándonos y contando una historia dentro de la guatita de su madre, por ejemplo. De ahí, evidentemente, no se va a coincidir yo, autor, ¿verdad? Persona de carne y hueso, con el narrador, que es esa voz ficticia que a nosotros nos está entregando el mensaje y nos está contando esta historia. Entonces, por esa razón es tan importante reconocer ya y tratar de identificar los tipos de narración. Perdón, el tipo de narrador. Y por esta razón, valga la redundancia, vamos a tener una clase exclusivamente para esto, ya porque es bastante complejo de lograr identificar unos con otros. Y si ustedes logran identificar qué tipo de narrador es el que está detrás de ese cuento, novela, mito, epopeya, ustedes van a obtener y ganar mucha, mucha información que les va a permitir responder, yo creo, correctamente las preguntas que el profesor eventualmente les formule. ¿Ya? Pero repito, el narrador no lo confundan a ustedes con el autor. O sea, si en una pregunta a ustedes les consulta quién es el narrador de este pequeño fragmento y dentro de la alternativa a ustedes le aparece Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Pablo Neruda, Félix Berto Hernández, el uruguayo que yo le acabo de mostrar, por ningún motivo ustedes las marquen como correctas, ¿ya? Porque esas personas existieron en algún momento de la historia, ¿verdad? Y son denominados los autores. ¿Verdad? Mm. Entonces, hay cuentos, por ejemplo, y poemas de Pablo Neruda donde su hijita, ¿verdad? Con hidrocefalia, que no la reconoció, que la abandonó, es la protagonista y es la narradora de sus mensajes, de sus poemas, por ejemplo. ¿Ya? Lo mismo sucede con Felipe Hernández, etcétera. Entonces, repito, por eso me detengo acá. Narrador, no lo confundan con el autor. El autor, yo, ustedes, persona de carne y hueso, que nació en una fecha determinada y nos vamos a morir en una fecha determinada. ¿No es cierto? En cambio, los narradores ya es una voz interna. ¿De acuerdo? Ya, Ya. para que no haya Yo pensaba, diferencia. profe, que el narrador era la historia. El narrador solamente se va a centrarnos a nosotros en contarnos la historia. Es El que cuenta la autor Ah, historia. Sí, pues. cuenta sí. nada más que la Mm. historia. Ya. Va a ser en alguna ocasión un personaje y en otras ocasiones no va a ser un personaje. Por eso les digo, Ah, hay sí, diferentes Mm. tipos de narradores y por esa razón sí. los vamos a dejar para Me trabajar acordé de en la una clase enseñanza completa. media atrasada con eso. Ah, ya. Ya. Mm. Entonces, hay narradores, les voy a anticipar nombres, omnisciente, de conocimiento relativo, protagonista, testigo, objetivo. Por eso les digo, esos tipos de narradores los vamos a ver en una clase exclusivamente para ellos. ¿De acuerdo? Ya, profe.
Ya, entonces, en conclusión, narrador no es lo mismo que autor, para que ustedes lo tengan bien claro. Las acciones, como yo les decía, son nada más que la materia prima que conforman la historia del relato, ¿verdad? Y estas acciones, como yo les decía, va a ser competencia nuestra como lectores ordenarlas y ubicarlas de principio a fin. En algunos libros, cuentos, películas, como yo les digo, estas aparecen ordenadas de principio a fin, cronológicamente, pero en otras no. ¿Ya? Y eso es tarea nuestra, tratar de ir ordenándolas, ¿verdad? Luego, la estructura. Generalmente está la básica. Inicio, complicación, nudo, quiebre y su desenlace, ¿verdad? Pero yo les digo, en- generalmente este es el orden clásico, ¿verdad? Pero en algunos textos puede que el número 5 aparezca al inicio, ¿verdad? Después nos saltemos al número 3, después retrocedamos al número uno, en fin, como que existan saltos temporales dentro del texto y, repito, es tarea y competencia nuestra tratar de ordenarlo dentro del texto. ¿Mm? Luego, ya, esto es muy sencillo. Hay textos que uno a simple vista los va a reconocer si está dividido por capítulos, partes, tratados, secuencias. Ya, eso no es nada más que la estructura externa de esta clase de texto. Y ustedes al abrir un libro no lo van a ver y observar a simple vista y de manera muy clara. ¿Sí? Esto está dividido por capítulos, que son lo más tradicional, o por partes o secuencias. ¿Mm? Ahora, lo que yo les mencionaba, uno generalmente se encuentra la disposición de estas acciones, ¿verdad?, dentro del discurso de manera cronológica, ¿no es cierto? Pero hay otras ocasiones en que el texto va a iniciar en medio del asunto, es decir, con el momento más álgido, con el clímax de la historia, y después van a existir saltos temporales hacia el pasado o hacia el futuro para continuar, ¿verdad?, este orden de la historia. Y en otras oportunidades ya el texto va a iniciar netamente con su final. El clásico ejemplo que uno le da a los estudiantes, que muchos lo han visto, son estas películas de terror clásicas, ¿no es cierto? Como Los Destinos Finales, donde hay un joven o una señorita que tiene una especie de premonición y tiene ve hacia el futuro, ¿verdad? Un hecho horripilante y se Ay, sí, qué detiene por horrible. esos segundos y después se empieza a reconstruir la historia de cómo hubiera sido desde un inicio, ¿verdad? Entonces, eso mismo que sucede en las películas sucede también en los textos. Entonces, repito, es competencia nuestra como lectores ir ordenando estos eventos de manera cronológica, ¿verdad? Hay textos que van a estar muy desordenados, van a existir saltos tem- muchos saltos, ¿ya? Un texto clásico que se le da a leer a los estudiantes, yo creo que ustedes lo han escuchado, es Cien años de soledad, por ejemplo. ¿Mm? Así. Sí, profe. Ya, de Sí. Gabriel García Márquez. ¿Ya? Ese Ajá. texto cuenta la historia de la familia Buendía, ¿ya? Familia colombiana, terrateniente, pero dentro del cuento, o sea, de la novela, no cuento, me quedo corto, dentro de la novela existen unos saltos ¿Y quién es temporales la autora de esa novela, profe? de Gabriel García Márquez, existen unos saltos Ah, temporales eh, que ustedes no saben qué generación de la familia es la que está interviniendo en este capítulo. Entonces, es cierto, existen textos muy sencillos que están de manera cronológica bien ordenaditos, pero hay otros que no, nos saltamos de una generación a otra, por ejemplo. ¿Ya? Como el caso de, como yo les digo, de Cien años de soledad, ahí con la familia Buen Día, por ejemplo, y todo lo que realiza ahí. Ya, y como yo les mencionaba. Los personajes. Acá, dentro de estos textos, todos los personajes van a ser ficticios. ¿Ya? Puede que algunos hagan alusión a seres de la realidad, personas de la realidad, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de género y textos literarios, como lo estamos haciendo ahora, todos los personajes y todo lo que se está narrando allí es ficticio. Puede que se asemeje mucho con la realidad y no aparezcan ciudades como es Buenos Aires, ¿verdad? Como es Montevideo, ahí como el cuentito que yo les di de leer, ya que aparecían esas ciudades, pero repito, es ficticio. Por mucho que se parezca a la realidad, es ficticio. ¿Por qué? Porque estamos trabajando y creando un texto de carácter literario. ¿Mm? Y evidentemente los personajes tienen su clasificación y lo más tradicional es clasificarlo de acuerdo a la importancia que tengan ellos dentro de la acción y del relato, es decir, quién es el personaje principal, quién es el personaje secundario, terciario,
etcétera, y ver si es que estos personajes se oponen y existen fuerzas opuestas entre sí. Y ahí están los protagonistas y los antagonistas, que son muy sencillos de reconocer dentro de cuentos, novelas y películas, también que uno les da ejemplo a los estudiantes. ¿Mm? Y repito, aquí hay espacio para cualquier clase de personaje, imaginario, humano, animal, figura alegórica, lo que ustedes tengan en su imaginación, ¿ya? Y como yo les decía, todo texto tiene que estar narrado en un lugar y en un espacio determinado. Un espacio físico, ya, descripciones físicas, un espacio psicológico, ya que esté vinculado a las sensaciones, sentimientos, emociones de los Mañana personajes, trabajo por también. ejemplo, ¿ya? Mañana también Y un trabajo. Sí, espacio social. Cuidado con con los audios, chiquillos. Ya, y un espacio social. Evidentemente todos estamos y somos parte, ¿verdad?, de un estrato social determinado y debemos reconocerlo también, ¿ya? Y eso hace parte de nuestra cultura, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de expresarlo, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ya. Entonces, y el tiempo, como yo les decía, tenemos que situarnos en un periodo, momento, ya, o en un día o en una hora en específico. Es decir, este texto narrativo, además de ubicarlo en un espacio físico, ¿verdad? Psicológico, social, también tenemos que ubicarlo en un tiempo determinado. Puede ser en una época, en un semestre, en un mes, en una jornada, en un día. En fin, esa va a ser tarea, decisiones del escritor ya en una mañana, en varios días, etcétera. Va a ser toma de decisiones por parte del escritor. Ya. Y eso es la base de lo que es el género narrativo, que lo vamos a ir profundizando y a mí lo que me interesa es hacer énfasis en esto, en los tipos de narradores, que repito, el narrador no es esa voz, no, perdón, no es esa persona de carne y hueso que existió en algún momento, no, sino que es esa voz interna que nos va a contar a nosotros la historia, ¿verdad? Ya, muchachos. Entonces, la idea era que yo mostrarles este PPT, que ya involucra nuevos contenidos que los vamos a ir involucrando y aplicando en los nuevos textos. Y para la próxima semanita, la tarea continúa, que es la que ustedes me deben enviar, ¿no es cierto? Aquellos que no lo han hecho, la carta para yo revisársela, por favor, y continúen con la lectura de La casa inundada. Ya porque la próxima clase, ya viendo el reloj, ¿no es cierto? La próxima clase les vamos a dar más detalles para ir comentando este cuentito y yo les voy a formular un par de preguntas, ¿no es cierto? Y vamos a hacer una pruebita en relación a la casa inundada. Prueba de Mm. en su mayoría son preguntas de alternativa, ya como si ustedes estuvieran simulando un control de lectura tradicional. ¿De Ya, acuerdo? profe. Entonces, Esta mira, clase la va a mandar, ¿cierto? ¿cómo? ¿Esta clase la va a mandar? Sí, está siendo grabada de un principio. Sí, así es. Ah, ya. Entonces, Ya, profe. miren, entonces, ustedes pueden buscar en internet, escriben ustedes la casa, estoy escribiendo yo, la casa inundada. Profe, yo lo imprimí porque me le hace más fácil leer que en el teléfono, ¿sabe? Sí, por Imprimí la supuesto. Profe, guía también, pero todo. Sí, bajo por de eso yo quiero del también texto estaban unas hacerlo preguntas, así. había un cuestionario. Exacto, había un cuestionario, sí, 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 pero hay un Sí, cuestionario pero, sobre la casa inundada. hay Sí. un sí, pero es que cuestionario. hay que leer un libro para entender las preguntas y responder también, po. ¿Qué vaya a guardar Esa, ahí? yo preparé dos guías. A ustedes le entregué la guía que les va, que los va a preparar para que me rindan una prueba netamente de preguntas alternativas. No sé si me Sí, entienden. po. Sí, Esa guía que a ustedes les mandé involucra unas preguntas para que las conversemos en la siguiente clase, cuando hagamos un resumen del cuentito. Vamos a resolver esas preguntas entre todos y yo después les voy a liberar a ustedes una prueba que es un control de lectura sobre este cuento. Preguntas de alternativa sobre él. ah, ya, ya. te ¿Ya? comprendo. Entonces, No, sí, miren, como yo les decía, ustedes busquen en internet la casa inundada y es verdad, ustedes si pueden imprimirlo, háganlo porque son veintitantas páginas, 30 páginas, depende de dónde lo busquen y les va a Sí, parecer profe, bien es más leído. fácil leerlo y estudiar y contestar las respuestas, porque yo igual subrayé todo, casi lo más importante todo, casi todo. Sí, Sí, porque nosotros estamos en un grupo de WhatsApp, ¿cierto? sí, profe. Ay, igual se le haría fácil a las chiquillas. Sí. ¿qué? Sí, aquí está.
Yo, mi tema es porque salen las letras muy chicas, tengo que ocupar lente mucho rato por eso. Cansa los lentes, sí, cansa la vista los Sí, lentes. O si pueden, no tienen a y alguien esto más, lo tengo que... quizá alguien más Profe, sabe que joven. yo estoy dispuesta en prestar la mía, pero tendrían que ir